Acuérdense bien. A vos también. ¿Qué va? ¿Qué va a votar? Esta es una fórmula aritmética. ¿Sí? Sí, Pitágoras. Parece Pitágoras, pero no es Pitágoras. Es, al modo de ver de los marxistas, los compañeros de la izquierda nacional, el secreto económico de nuestra liberación nacional. Y no solamente de nuestra liberación nacional. Ah, sí, yo grito pero no alcanza. Y no solamente de nuestra liberación nacional, sino que es el secreto económico de la construcción de cualquier nación independiente. Y Ciara me ahorra una serie de cuestiones con todo lo que dijo, como por ejemplo que uno de los problemas adicionales que tenemos es que nosotros no somos más que una provincia de una nación que hay que construir, que es la patria grande, que es realmente el ámbito en el cual este jeroglífico va a tener sentido. Yo ahora les voy a explicar lo que les mostré. Acuérdense, C, dos guioncitos, C, dos primas, igual P prima más B corta prima. Acuérdense de eso. El primer país de la historia mundial que se enfrentó a la necesidad de resolver por vía política, a través de una revolución, este problema, y que además lo formuló teóricamente, fue Rusia. Fue Rusia. Ustedes habrán escuchado hablar, quizás todavía hay algunos que se acuerden de una cosa que se llamó la Revolución Rusa. Los propios rusos no quieren hablar de eso, pero hubo una cosa que se llamó la Revolución Rusa. Que todo el mundo dice, ah, sí, cuando empezó el comunismo. Bueno, más o menos fue eso. En realidad, según describía la situación, el tipo que dirigió el alzamiento revolucionario, el tipo que después organizó el ejército que salvó a ese país de la invasión de 14 potencias coaligadas, lo describió de cierta manera de un modo bastante diferente. En un libro, que fue el libro donde se inició la campaña de los burócratas de ese momento en su contra. Ese señor fue León Trotsky. Y les voy a leer algo para introducir esto, para ver cuál es la problemática general que enfrentamos con las restauraciones oligárquicas. Decía Trotsky en el año 1923, a 6 años de la Revolución Rusa. Primero que todo, que esa revolución se dio en 2 etapas, recordaba eso. Hubo una primera revolución en el mes de febrero de 1917, donde se cantaba la marsellesa en la calle. Y hubo una segunda revolución en el mes de octubre de 1917, donde se cantaba la Internacional. Y me dicen, ah, bueno, claro, la revolución burguesa, la revolución socialista. Momentito, para la mano. Trotsky planteaba las cosas de la siguiente manera. Decía así, decía, la revolución de febrero era esencialmente burguesa. Es cierto. Pero había llegado demasiado tarde y no poseía por sí ningún elemento de estabilidad. Me detengo acá. ¿Qué significa había llegado demasiado tarde? Significa muchas cosas. Pero significa esencialmente que esa revolución burguesa no estaba en condiciones de garantizarle a la Rusia que surgía de esa revolución las condiciones de dignidad de un país independiente. Y agrega Trotsky después, desgarrada de contradicciones que se manifestaron desde luego con una dualidad de poder entre los trabajadores y los burgueses vinculados a la guerra y al esfuerzo imperialista ruso de un imperio que se estaba cayendo abajo. Esto es lo que acabo de agregar yo. Debía transformarse en introducción directa a la revolución proletaria o arrojar a Rusia, si no se daba esa revolución, cuyo elemento fundamental era que los trabajadores se pusieron en la cabeza. O arrojar a Rusia, decía él, bajo un régimen de oligarquía burguesa a un estado semicolonial. Esta es la problemática básica de los países semicoloniales, no solamente de la Argentina, aunque acá tiene, por diversas razones históricas, algunas las mencionó Iciar, las otras son muy largas para contar ahora, pero en la Argentina tiene una aguda intensidad y una prolongada situación de revolución y contrarrevolución permanente, donde
hay dos proyectos de país realmente en pugna. Convertirse en un país semicolonial significa concretamente, y para decirlo en términos de dinero, que ese país no está en condiciones de sostener por sí mismo su propia vida y necesita para sobrevivir del mercado mundial y en particular de las finanzas mundiales. Es un país incapaz de producir en su propio seno, por el desarrollo habitual de las actividades económicas cotidianas, el capital que necesita al año siguiente para poder seguir existiendo. Y si es posible, un poco más para empezar a crecer. Un país semicolonial es, como bien decía Iciar, un país como la Argentina, que desde 1955, y también después del desarrollismo que nos implantó una industria que es deficitaria. Nuestra organización industrial en este momento está organizada en torno a la industria automotriz, que es deficitaria. El país tiene que permanentemente subsidiar a la industria automotriz porque la industria automotriz no es autosuficiente en la Argentina. Es una cosa que poca gente sabe. Y todo el mundo habla de las provincias inviables y que Tierra del Fuego hay que dejar de pagarle a las fábricas porque esas fábricas cuestan caro. Córdoba existe con una industria deficitaria. El país económicamente está subsidiando a las empresas imperialistas que mandan las remesas al exterior. Desde que se implantaron, en el 58. Con lo cual se empeoró la situación del 55. Y después del 66, año que acá no se mencionó, todo esto se agravó con el gobierno de Onganía. Porque una enorme cantidad, yo diría la principal, del capital que operaba en la Argentina pasó a manos del imperialismo norteamericano. Con lo cual, el conjunto de la economía empezó a funcionar de manera deficitaria. Esta formulita misteriosa que yo les planteé, esta formulita, es una fórmula de Marx. Está en el tomo 2 del Capital, tomo que en general nadie lee porque es muy aburrido. Marx lo que hizo en su momento, cosa que tampoco lo sabe mucha gente, fue analizar económicamente las condiciones de la independencia nacional. Desde el punto de vista de su teoría. Y llegó a la conclusión siguiente. No hay independencia nacional sin un desarrollo profundo del sector de la economía que produce máquinas para los demás sectores productivos. Es decir, el sector de la producción intermedia, el sector de la construcción de la, hoy en día, electrónica pesada, de la siderurgia pesada, de la fábrica de máquinas herramientas, que no le vende al público, le vende a otros empresarios. Sin ese sector no hay independencia nacional posible, porque no hay dónde revertir, dónde capitalizar, ni la plata que los empresarios que producen textiles para consumo final, comida, ladrillos, o sea, los bienes de consumo para mantener a los seres humanos con vida, le pagan a sus obreros, ni las propias ganancias de esos empresarios. Esto está formulado, yo lo digo de una manera muy grosera, en esta ecuación que dice que el capital necesario para desarrollar la industria pesada, de ahí esas dos comitas que hay arriba significa el sector destinado a la industria pesada, es igual a el capital que se invierte en pagarle a los trabajadores de la industria liviana y de la alimentación, por supuesto, y las ganancias, para decirlo en términos brutales, la plusvalía que obtienen los dueños de esas fábricas. Un país que logra establecer esta ecuación, es un país independiente. Que se banca cualquier cosa, porque genera en su propio seno el capital que necesita para vivir. Admiraba profundamente a María Luisa Bemberg y en particular recomendaba a todo aquel que lo escuchaba la película Miss Mary. Y dentro de esa película él hacía notar una escena en particular. Miss Mary es la historia de una familia oligárquica, de la familia Bemberg, además, contada por una de sus hijas, desde adentro de la oligarquía.
Y un personaje de esa película es el padre de ella, Otto Bemberg, que era Sir del Imperio Británico y el dueño de la cervecería Quilmes, entre otras cosas. Lo cual, dicho sea de paso, derriba el mito de que la oligarquía estaba únicamente dedicada a manejar ganado, digamos. También tenía fábricas. En ese instante de la película, hay un marinero gorila, como bien decía la compañera, desde el 18 de octubre en adelante estuvieron conspirando, así como empezaron a conspirar. Disculpame, yo acá tengo una diferencia con vos, no cuando llegó Néstor Kirchner al gobierno. El 21 de diciembre del año 2001 ya empezaron a conspirar. Apenas terminó el movimiento del 19 y 20 de diciembre empezaron a conspirar, de eso no tenemos que tener ninguna duda. O sea, perdóname la corrección, pero es fundamental entenderlo. El enemigo de ellos es el pueblo argentino. Cuando el pueblo argentino se mueve y sacude la estantería, al día siguiente ya empiezan a conspirar estos integrantes de la clase dominante principal de la Argentina. Y Bemberg le contesta a este marinerito, le dice que le estaba increpando, que cómo, que no hacían nada, que llegaba Perón al poder. Y el tipo le dice, no se preocupe, le dice Bemberg, fíjense la interesante respuesta que dice la hija que el padre le dio, y que probablemente debe haber sido así. Somos tan estúpidos que lo vamos a combatir, quédese tranquilo. ¿Qué significa somos tan estúpidos que lo vamos a combatir? Significa que como nosotros en realidad estamos en la Argentina, pero no somos realmente argentinos, estamos aquí por un azar de aparición. Así como una vaca nacida en la Argentina, de vientre de una vaca que está en la Argentina, es argentina porque nació acá, pero no porque se sienta argentina. Nosotros vamos a mantener las condiciones del capitalismo semicolonial que nos permiten tener una renta diferencial gigantesca sin necesidad de laburar para invertirla y empezar a vender mercadería a estos negros de miércoles cuyo nivel de vida tiene que mantener bajo para que nosotros podamos vender en el extranjero aquello que ellos no deben comer. Vamos a perder plata en realidad, porque si se expandiera la economía argentina yo vendería mucha más cerveza, pero preferimos perder plata, porque nuestro negocio está en otro lado. ¿Dónde está? Como bien dijo Iciar, robándome un montón de cosas, esta es otra más, la oligarquía argentina se compone de 3 sectores. Para empezar, hay que entender esto, es una oligarquía burguesa. Como decía Trotsky, la oligarquía que hubiera surgido en Rusia después de febrero. Es decir, no es una oligarquía feudal, no es que viva del tributo que prestan los campesinos al señor feudal como pacto de vasallaje, aunque hay algunas costumbres de ese tipo en el norte argentino también, cuidado. Cuidado. Pero no son lo que determina la estructura general de la sociedad. La sociedad argentina ya es decididamente una sociedad urbana, una sociedad donde o hay industria o hay millones de personas que se mueren de hambre. Entonces ya eso ha cambiado, está ahí, pero es una especie de pústula que viene del pasado que en algún momento desaparecerá, pero no es lo que determina. Lo que determina es una clase social capitalista, burguesa, que vive de comerciar, de producir para algún mercado y vender el producto de su producción, o mejor dicho, hacer producir, para recoger las ganancias. Pero opuesta, decididamente opuesta, a un proceso por el cual aquellos que detentan el poder terrateniente, especialmente en la pampa húmeda, que es nuestro campo petrolero de Arabia Saudita, de los argentinos, o los campos petroleros de Venezuela, de los argentinos. Me perdí, pero le vuelvo. La oligarquía terrateniente, el sector terrateniente, que además se funde muchas veces en las mismas personas y familias, cuando empieza a crecer el sector de la industria pesada, empieza a perder fuerza dentro del conjunto de la economía y por lo tanto no puede, con sus ganancias, meterse en el circuito financiero internacional, en el sector financiero de la oligarquía. El segundo sector de la oligarquía del que habló Iciar. Y por supuesto, si no puede meter las ganancias en el sector
financiero de la economía mundial, tampoco puede sustentar al sector comercial del comercio externo de la oligarquía, que es la otra pata. ¿Me está faltando alguna, Isier? Ese bloque es un bloque orgánicamente opuesto al desarrollo y crecimiento del capitalismo en la Argentina. Del capitalismo, y lo dice un socialista, del capitalismo. Están dispuestos a admitir el desarrollo de un capitalismo semicolonial, es decir, quedarnos paralizados en realidad en la Argentina de 1890, para ser exactos. En la Argentina derrotada por la crisis mundial de 1890, que le entrega el sector bancario directamente al imperialismo, salvo el Banco Nación, que Pellegrini tiene la idea de crearlo porque si no, no quedaba un solo banco argentino. Cosa que no sucedió en Brasil, donde todavía estaba la banca Mauá, aún después de la crisis. Acá no, acá la crisis del 90, cosa que poca gente sabe, dejó todos los bancos privados en manos extranjeras. No quedó uno solo argentino. Entonces, el único banco argentino, y esto que voy a decir es importante, fue un banco del Estado. Porque lo que se descubre en la Argentina de 1890 y empieza a notarse cada vez con creciente potencia, es que el empresariado argentino tiende normalmente a incorporarse a la oligarquía, que tiene una sabia política de cooptación, que obliga a los advenedizos y los recién llegados a exacerbar sus peores rasgos antinacionales para después, en la tercera generación, incorporarlos. Mauricio Macri es un ejemplo. O sea, no hay un oligarca tan bruto como Mauricio Macri. Comparen a Pinedo con Macri. Ahora, los bisnietos de Macri quizás sean como Pinedo. Pero ahora no, ahora está la bestia. Ahora está la bestia. El tipo que hace de la ignorancia un culto y que despierta las peores pasiones en bestias equivalentes. Y perdóname, yo creo que también hay violencia ahora física contra el pueblo argentino, ¿eh? También hay violencia física. Y amenaza al pueblo argentino. Es que yo estoy convencida de que Macri compró el título. Sí, eso es posible, es muy posible que haya comprado el título, pero uno conoce cada ingeniero y cada abogado que mire. Pero es accesorio, es accesorio. Lo concreto es que la oligarquía argentina utiliza a los recién venidos contra el pueblo argentino. Y esta es la cuestión central. Como guardia personal. Exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible, volviendo a María Luisa Bemberg, que una alianza tan poderosa como la que generó el proletariado argentino el 17 de octubre, cuando en la Plaza de Mayo le dijo a Perón, vos sos nosotros? Porque ese es el significado del 17 de octubre en última instancia. Es una encarnación del poder de la clase trabajadora en un ser humano. Eso es. Es decir, en el ejército argentino, que es el núcleo de todo Estado, como cualquier marxista debería saber. Ahora todos los marxistas hablan de cualquier boludez menos de cómo se constituye un Estado. Se constituye a partir del ejército, de las Fuerzas Armadas. Cualquier clase dominante lo sabe. Resulta que los marxistas que lo sabían lo olvidaron. Pero la última ratio regum, la última razón de los reyes, es la fuerza. Lo que hace el proletariado argentino el 17 de octubre es aliarse con el sector militar de la burocracia de Estado y con ciertos sectores civiles de la burocracia de Estado para lanzar un proyecto donde este jeroglífico se haga realidad. El general Perón se pone a la cabeza de un vasto movimiento que abarca sectores de los más heterogéneos. Ya lo sabemos todo esto, es muy viejo, eso se llama movimiento nacional. El empresario se cree, siempre se lo creyó, que su riqueza era propia, era producto de su propio esfuerzo. No hay ninguna novedad estas polémicas que tenemos ahora con todos los tagarna imbéciles que se piensan que en la década ganada, sí, poquito, pero ganada, se hicieron solitos su fortuna. ¿Cuántos hay? Montones. Bueno, porque así piensa el empresario, porque es naturalmente individualista. Ahora, sin un Estado que le asegure las ganancias, no las tiene. Ahora lo van a aprender.
No van a aprender en realidad, ahora lo van a sufrir. No van a aprender, no pueden aprender. Porque, y esta es la última parte de la ecuación problemática, el empresario argentino le tiene menos miedo a la empresa imperialista que expulsa a los almaceneros metiendo grandes cadenas de supermercados, y ahora las cadenas de supermercados ya empezaron a meter almacencitos con los mini Carrefour y todas esas cosas. Le tiene mucho menos miedo a ese empresario imperialista que lo va a destruir que al trabajador que le exige un buen salario. Y que el movimiento nacional, desde la forja de la alianza entre el proletariado y el ejército, en última instancia, estoy exagerando, es mucho más que eso, pero que permitió motorizar el desarrollo industrial autocentrado, necesita, primero por razones económicas, segundo por razones de justicia y tercero por razones políticas, mantener en condiciones de actividad decente, es decir, tener una clase trabajadora bien alimentada, una clase trabajadora bien educada, una clase trabajadora con capacidad de ascenso social, bien abrigada, con casas como la gente, en fin, eso que tienen las clases trabajadoras de cualquier país imperialista, Los que compran los plasmas en Europa son los laburantes. Los burgueses europeos, norteamericanos, se llevan el plasma de la fábrica y lo ponen en la casa. Lo que les compran son los laburantes, los asalariados. O sea, esos son países normales. La Argentina es una colonia normal, con aspecto de no ser una colonia. Ahora, ¿por qué, si esto es tan claro, el intento de construir un país capitalista autocentrado en la Argentina ya ha tropezado desde el 55 hasta ahora con 4 pedruscos que, como bien dijo Iciar, otra que me robó, cada vez que tropezamos nos fuimos más atrás y nunca recuperamos? Bueno, hay varias explicaciones para esto, compañeras y compañeros. Creo que la mayoría las mencionó la compañera Iciar, y especialmente las disensiones internas terribles que tuvo el movimiento nacional, que ya le trajeron problemas a Perón. Estuvo muy bien la mención esta del tema de la iglesia. El imperialismo utilizó la iglesia para dividir el frente interno en las Fuerzas Armadas, claramente. Y para generar un partido que algunos trabajadores católicos llegaron a integrar ese partido originalmente, el Partido Demócrata Cristiano, en contra de Perón. Esto no está tan comentado, pero el papel del Partido Demócrata Cristiano inicial tuvo que ver con eso también, tuvo que ver con el ataque contra Perón del imperialismo norteamericano. El tema del Partido Demócrata Cristiano es muy simple, tenía que ver con el origen italiano de buena parte de los argentinos. Era la misma ecuación de Italia, digamos, o sea, el sector más conservador se lo metía en un partido católico y a partir de ahí se conspiraba contra el gobernante, que era al mismo tiempo fascista, nazi y comunista, es decir, era un patriota americano, que era Perón. El peronismo se colocó a sí mismo como el partido del pobrerío, el partido de la justicia social, y no como el partido de la soberanía y la liberación nacional. No es que los peronistas no crean en la soberanía y la liberación nacional. Lo que estoy diciendo es que se ha perdido en gran medida, y creo que esta es la gran derrota del 55 en última instancia, se ha perdido la conciencia de que sin soberanía nacional, como eje vertebrador de todas las acciones, y el movimiento obrero le está pasando lo mismo, lo que vos decías, tiene que haber un programa del movimiento obrero para el pueblo argentino. No hay, porque ahora todos somos buenos. O queremos ser buenos, queremos repartir, No, el reparto en sí mismo no importa. Está muy bien, obviamente hay que repartir, pero hay que repartir en función de la soberanía nacional. Y la soberanía nacional se obtiene repartiendo en función de que esa riqueza se revierta en la construcción de la industria pesada. Si repartimos sin generar la industria pesada, estamos derrotados. Ahora, la industria pesada no la vamos a generar con facilidad. Vamos a tener problemas. Pero esa es la clave. Y aclaro, esto se lo dijo el general Perón, y el general Perón no estuvo de acuerdo, lo que pasa es que no pudo hacerlo, digamos. Segundo plan quinquenal. Claro, era el objeto del segundo plan quinquenal. Pero a Perón se lo había dicho Manuel Ugarte en el año 44.